Shalom, este es el conteo del Omer, Baruch Hashem, y el libro de Levítico, en el capítulo 23, verso 9, dice la escritura, Vaidaber Adonai el Moshe lemor, habló Hashem a Moshe diciéndole, Daber el Benei Israel, háblale a los Benei Israel, diciéndoles, cuando lleguen a la tierra que yo les doy a ustedes, y siguen su cosecha, traerán un omer de las primicias de su cosecha al Cohen, y mecerá el omer delante del Eterno para favorecerlos. Al día siguiente del día de reposo lo mecerá el Cohen. Ofrendarán en el día del mecimiento del omer un cordero sin defecto en su primer año como ofrenda de elevación, Corban Olá, al Eterno. Su ofrenda farinacea serán 2/10 de efa de flor de harina mezclada con aceite, una ofrenda ígnea a Hashem de agradable aroma, y su libación será de vino de 1/4 de hin. Pan y grano tostado y grano tierno no comerán hasta ese mismo día, hasta que traigan la ofrenda de su Elohim, un decreto eterno para sus generaciones en todos sus lugares de residencia. Y contarán para ustedes desde el día siguiente del día de descanso, desde el día en el que se trae el omer del mecimiento, 7 semanas que serán completas. Hasta el día siguiente de la 7ª semana contarán 50 días y ofrendarán una ofrenda farinacea nueva a Hashem. Desde sus residencias traerán pan para mecimiento. 2 hogazas de 2/10 de efa de flor de harina serán con leudo hornadas, primicias para Hashem. Y esto está hablando, verso 17, acerca de la ofrenda de Bikurim, que se traen 2 panes ya con levadura al final del conteo. En hebreo se le llama el Shtei Halechem, o los 2 panes que se presentan para la festividad de, en este caso de Shavuot, la festividad de las semanas. Pero la Torah nos dice aquí muy explícitamente, a grandes rasgos, háblale a los Bene Israel diciéndoles que cuando llegues a la tierra que yo les doy, traerán un omer. Y voy a compartir con ustedes un PowerPoint acerca del omer, el conteo del omer, Shefirat HaOmer, conteo del omer. A ver. Y ahí puse una imagen con grano de Es un del maestro. omer, amén. Y ¿Qué dice? Checa a ver qué es. Pues él es... Él... Hashem, de Pesach hasta Shavuot. Y de Pesach a Shavuot, dice la escritura que es nuestro recorrido. Desde el 14 de Nisan hasta el día 6 del mes tercero, que es el mes de Sivan. Es el recorrido del conteo del omer. Bueno, en Pesach, en este caso es el 14 de Nisan, pero a partir de la festividad de Bikurim, que empieza el día de la resurrección, el 17 de Nisan, hasta el 6 de Sivan, es el recorrido del conteo del omer. Y el omer es el nombre de la medida de producto seco que equivale al volumen de 43.2 huevos. Es la cantidad de harina que debe ser ofrendada. Este grano debió haberse plantado el año anterior y consumido después de Pesaj. En otras palabras, no se puede en ese mismo periodo plantarlo y esperar que brote para poder cumplir con el mandamiento, con el mitzvah, sino que ya es grano que debió haberse plantado anteriormente y comienza a brotar en esta temporada después de Pesaj. Y representa la bendición del Eterno, dándonos el fruto de la cosecha a su tiempo. Una vez ofrendado el omer, todo grano previamente sembrado es apto para consumo público, y el grano de la nueva cosecha solo se puede consumir hasta que se ofrende lo correspondiente a Shavuot. Y esto nos enseña que Pesaj es el inicio de las festividades del ciclo anual del calendario religioso, cuando el Eterno le mostró la luna a nuestro maestro Moshe y le dice, ahora este será el principio de los meses del año. Y todo este periodo de la primavera, el fin de Pesaj no es
con el fin de los panes sin levadura que duran 7 días, sino que a Shavuot se le conoce como la conclusión de Pesach, el Atzeretz le Pesach. Entonces, Pesach comienza, y los sabios de Israel dicen, ¿cuándo comienza una festividad o una fecha importante? Dicen ellos, un mes antes, previa preparación. ¿Y cuándo comienza Pesach? En realidad comienza desde Purim. Empezamos a prepararnos para Pesach. ¿Y cuándo comienza Shavuot? En realidad, Shavuot es la conclusión de Pesach. Entonces, Shavuot, Bikurim, en realidad está teniendo lugar juntamente con Pesach, que están íntimamente ligadas las festividades. No es solamente de Pesach a Shavuot, sino que desde Purim hasta Shavuot corresponde con todas las festividades del inicio de año. Y el Omer es el grano, en este caso, el grano de cebada, que se tiene que estar recogiendo, y durante el transcurso del conteo del Omer termina este tipo de cosecha de avena, que tiene uno que estar recogiendo para prepararse. Termina la cosecha de la avena y después viene lo que es la cosecha del trigo. Y la cosecha de avena es alimento propiamente para los animales más que para el ser humano, pero es una enseñanza que tiene que mostrarnos el Eterno, que tenemos que ir de humildad para poder ir creciendo y poder presentarnos en el monte Sinaí en el 6 de Sivan y recibir la santa y bendita Torá, ya comiendo en la mesa pan de reyes, que es el fruto del trigo. Y Levítico 23, habló el Eterno a Moshe diciéndole, habla a Israel y diles, cuando hayan entrado a la tierra que yo les doy, segarán su cosecha y la traerán al Cohen. Ya es lo que habíamos leído en la Torá. Y voy a la siguiente lámina, Deuteronomio 16, dice, 7 semanas contarás desde que comenzara la hoz en las mieses, comenzarás a contar 7 semanas. Y harás la festividad solemne de las semanas al Eterno, tu Elohim, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. Según el Eterno, tu Elohim te hubiera bendecido, y te alegrarás delante del Eterno, tu Elohim, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que estuviera en tus puertas, el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en tu tierra, en el lugar que el Eterno, tu Elohim, escogiere para hacer habitar en él su nombre. Y te acordarás que fuiste esclavo en Egipto, por lo tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. En otras palabras, el Eterno nos está diciendo, si te estoy dando los bikurim o las primicias del Omer en el inicio, te encarezco que por esta bendición que recibes de mí, que si yo me voy a hacer cargo de tus 4, de tu hijo, de tu hija, de tu siervo y de tu sierva, tú te tienes que encargar de mis 4, que es el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda. O sea, el Eterno da suficiente bendición a todos nosotros para que podamos estar delante de Él, y de esa manera Él nos bendice con el fruto de la tierra, y nosotros tenemos el sustento para nuestra casa, pero además el Eterno dice, te voy a dar tanto para que si yo cuido de tus 4, tú cuidas de mis 4, de mi levita, del ger, del huérfano y de la viuda. Y es la bendición que el Eterno nos da en el inicio de la festividad de los Bikurim, que ocurre básicamente en el 17 de Nisan, al día siguiente, después del Shabbat de la semana. En este caso es un Shabbatón, los panes sin levadura. El día 17 es justamente cuando el Mesías se levanta de entre los muertos. Está en el madero en el día 14. El día 15 es puesto en una tumba prestada porque la muerte no lo puede contener. Y José de Arimatea, que si vemos en el diccionario, Arimatea significa lugar de idolatría. Y a José, a Yosef Hasadik, José el justo, cuando estaba en Mitzraim, en Egipto, a él se le llamaba Yosef de Ramá. Y Ramá significa lugar de idolatría. Yosef encareció a sus hermanos, les dijo, cuando el Eterno los saque de aquí, porque Él los va a sacar,
y uno de los códigos de la redención, dicen los sabios de Israel, los rabinos, dice, Pikudei, Pekot, Pikudei, Pikdot, y significa recordando, los recordará el Eterno, y cuando Él los recuerde, sacarán mis huesos de Mizraim, sacarán mis huesos del lugar de la idolatría. Y José de Ramá vivía en lugar de idolatría. Mizraim es el lugar que se conoce como lugar de idolatría, de hechicería. Lo más bajo que había en las naciones es Mizraim o Egipto. Y el Mesías es puesto en una tumba que este hombre, José de Arimatea, que no es casualidad que su nombre significa de Arimatea, dice, tengo un sepulcro en el que nadie ha sido puesto jamás, está nuevo. Y ahí podemos poner a nuestro maestro, porque hay que ponerlo en un lugar temporal, así como Joseph estuvo en Egipto temporalmente, dijo, saquen mis huesos de aquí, así José de Arimatea está enseñándonos que el Mesías no necesita un lugar, una tumba permanente, porque él vence a la muerte y se puede levantar con poder y gloria y es puesto en ese lugar. Entonces, eso es lo que nos enseña la Escritura acerca de la muerte, el 14, el día 15 puesto en la tumba, 3 días después, 15, 16, el día 17 se levanta con poder y autoridad porque él es la primicia de la resurrección, él es el Bikurim. Y de ahí contamos hasta llegar al monte Sinaí o a la entrega de la promesa de restauración, que es la data del Ruach HaKodesh en el templo en Jerusalén. Es el recorrido interesante que el Mesías nos insta a que nosotros tomamos parte de este periodo de transformación. Después de Pesaj, tengo en esta lámina, inicia el periodo de la cosecha de cebada. Y durante el transcurso de las 7 semanas para llegar a Shavuot, termina la cosecha de cebada y comienza la del trigo, para así poder ofrendar pan de trigo en Shavuot. Estas 7 semanas representan el periodo de preparación para poder recibir la Torá en el monte Sinaí. Son 7 semanas cruciales donde aún nuestra oración cambia. En Pesaj oramos por lluvia, pero al final de la cebada y comienza la cosecha del trigo, solo oramos por rocío, ya que mucha lluvia puede dañar a la cosecha. 7 semanas en las que la cosecha, en este caso, es sumamente vulnerable y tenemos que tener cuidado de la cosecha, de no orar por mucha lluvia, sino nada más lo necesario para el sustento. Bendito sea Hashem. Esto también le podemos llamar al recorrido de Pesaj a Shavuot como el recorrido de Elim hacia el monte Sinaí. Y dice el libro de Éxodo en el capítulo 15, 23 al 27, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, y por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró en contra de Moshe y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moshe clamó al Eterno, y el Eterno le mostró un árbol, el cual cuando lo metió dentro de las aguas se endulzaron. Y ahí les dio estatutos y decretos. Allí los probó y dijo, si oyeran atentamente la voz del Eterno, tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Eterno, Ani Hashem, tu refúa, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmas, y se asentaron ahí junto a las aguas. Y partiendo de Elim, capítulo 16 comienza, partiendo de Elim, toda la congregación de los Bené Israel vino al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. A los 15 días del segundo mes, y tengo esta frase subrayada para que notemos que es el periodo del conteo del Omer. Después de que salieron de la tierra de Mizraim, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró en contra de Moshe y a Aarón en el desierto. Y les decían los Bené Israel, deseamos que hubiéramos muerto por mano del Eterno en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Éxodo 16 del 1 al 3. El periodo del conteo del Omer inicia con la semana de
comer pan sin levadura, que es lo que estamos ahorita cruzando. Y mucha gente hace hincapié en que si es correcto seguir el Nusach sefardí, el rito sefardita, o el Nusach askenazí. Y en realidad lo importante es cumplir con el mitzvah, independientemente que te sientas atraído a cumplir con el Nusach sefardí, que el Nusach sefardí, el rito sefardita dice, puedes comer maíz y granos, algunos granos, solamente son 5 granos los que se prohíben en la Torah, y los demás en realidad no se inflan, no son tenidos como levadura, mas sin embargo el rito askenazí se impone más estricta el consumo de algunos alimentos, porque lo que quieren es embellecer el mandamiento. Si salimos de Mizraim y la enseñanza es que tuvimos que salir rápido y comimos pan de pobreza, lejem oni, lo lógico que es en esta semana, es solamente una semana de 53 semanas que tiene el año, en esta semana nos vamos a autoimponer restricciones para poder percibir y vivir cómo es que salimos rápidamente y no pudimos tener suficiente, en este caso, trigo o pan leudado, que se reconoce como alimento de reyes en la mente del israelita de aquel tiempo. Y el autorrestringirse en las familias es simplemente con el afán de tener mayor concentración y no debe de ser motivo de altercado entre hermanos, decir, es que tienes que hacerlo de la manera sefardita, nosotros venimos de los sefarditas que vinieron de España y tenemos que, y algunos otros dicen, bueno, yo lo quiero hacer en esta ocasión, ¿en qué afecta que lo haga? Estoy dentro del rango de aplicación de la halajá. Independientemente de ello, lo que nos enseña este pasaje en el libro de Éxodo 16, del 1 al 3, es que el pueblo de Israel se estaba quejando. Dice, en Egipto tendríamos ollas con carnes, comíamos hasta saciarnos, teníamos melones, los puerros, teníamos todos los vegetales, etc. Éramos esclavos, no éramos dueños de nuestra vida, pero comíamos bien. Y esa era su justificación de ellos. El conteo del Omer, de Elim al Sinaí o de Pesach a Shavuot, es para concientizarnos cuál es nuestra identidad en el Mesías, cuál es nuestra identidad en la Torá y cómo podemos embellecer los mandamientos, cómo podemos examinarnos para no murmurar como el pueblo de Israel que tuvo que pagar por cada día que era el recorrido para llegar al Sinaí, tuvieron que estar 40 años. 40 años en la Torá significa una generación, porque una pareja que une sus vidas, lo más probable es que pueden tener descendencia hasta los 40. Después de los 40 es posible, pero la mujer ya pierde el ciclo de poder concebir, etcétera, etcétera. Entonces, una generación es tenida como 40 años en cuanto a la concepción. Y una generación tuvo que quedar postrada en el desierto por causa de la incredulidad. Y 40 días, 40 años, este periodo de Sefirat Haomer, más de 40 días, en realidad 7 semanas, 7 por 7, 49. Algunas veces la Torá o la Escritura no nos narra como 40 días, pero el conteo del Omer es tiempo de grande introspección, es tiempo de madurar, es tiempo de que si pasamos por Pesaj y la muerte no nos tocó, lo lógico es que dediquemos nuestra vida al Eterno en servicio y en cumplimiento de los mandamientos. Y dice el libro de los Hechos, capítulo 1, en el verso 2 y 3, hasta el día en que habiendo dado mandamientos por el Ruach HaKodesh a los Shliachim que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas, apareciéndoseles por 40 días y hablándoles del Malkut Shamayim. Aquí el libro de los Hechos nos narra acerca de la resurrección de Yeshua, que después del día 17 que venció a la muerte, comenzó a presentársele a todos los discípulos por más de 40 días, hablándoles del reino de los cielos. O sea, el conteo del Omer es propio para estar meditando cuál es nuestra identidad en la Torá, qué es o quiénes somos en el Mesías. En realidad, es propio llamarme raíces hebreas, lo digo con ironía más que todo,
o llamarme mesiánico, o llamarme dos casas de Israel, etcétera, etcétera. Lo digo porque mucha gente se identifica con estos conceptos cuando en realidad debemos de ser identificados como gente o pueblo preciado delante del Eterno y obediente a sus mandamientos, más de que tener un moto o un calificativo en cuanto a quién soy por lo que hago. En realidad, lo que hacemos, lo hacemos delante del Eterno, y la Escritura nos dice muy claramente que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. En cuanto a guardar los mandamientos, tiene que ser con excelencia delante del Eterno y no delante de los hombres. Más de 40 días significa un día por año de vida. Debemos de meditar en nuestro caminar y que este sea puro delante del Santo, bendito es Él. Hebreos 10, 22 al 24 dice: alleguémonos con corazón verdadero y con fe llena, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Retengamos firme la profesión de nuestra esperanza, que fiel es el que lo prometió, y considerémonos unos a los otros para provocarnos a la caridad y a las buenas obras. También este periodo le podemos llamar no solamente de Elim al Sinaí, sino también le llamamos de Jerusalén a Galilea. El libro de Mateo, capítulo 26, 31 al 32 dice: entonces Yeshua les dice: todos ustedes serán escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después de que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Periodo del Omer es el camino de Jerusalén a Galilea. Hechos capítulo 1, verso 4. Cuando vinieron los discípulos, le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dice: no les toca a ustedes conocer los tiempos y sazones que el Padre tiene en su sola potestad, mas recibirán el poder del Ruach HaKodesh. Y el verso 4 dice: y juntándolos les mandó que no saliesen de Jerusalén, sino que esperasen la Haftajá, Shel Abba, la promesa del Padre que escucharon, que oyeron, dijo él de mí. También el libro de Mateo 28, del 6 al 10 dice: cuando vinieron al sepulcro, los ángeles comienzan a hablar diciéndoles: no está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor, y vayan pronto y díganle a sus talmidim que ha resucitado de entre los muertos, y he aquí, va delante de ustedes a Galilea. Ahí le verán. He aquí que se los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y grande gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y yendo a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, Yeshua les sale al encuentro, diciendo: tengan gozo. Y ellas se alegraron y abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Yeshua les dice: no teman, vayan, denle las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me encontrarán. De tal manera que el periodo del Omer, del 17 de Nisan, cuando ocurre la resurrección de Yeshua HaMashiach, hasta llegar al derramamiento del Ruach HaKodesh o la data de la Torah, que son dos eventos paralelos, ocurren en el mismo mes, en el mismo día, a la misma hora, en diferentes lugares, que en realidad es un mismo lugar, porque los sabios de Israel dicen que de dónde fue formado el monte Sinaí. Dice: de hecho, el monte Sinaí fue formado con tierra que el Eterno tomó del monte Moría. Y hay otro monte, no recuerdo exactamente el nombre de él, pero son tres lugares que son sinónimos del monte Moría. Entonces, en realidad, el Sinaí es como un prototipo del monte santo del Eterno, donde él dice que ahí moraría su nombre, donde descendería su presencia. Y el Mesías está diciendo: los voy a encontrar porque voy camino a Galilea. La pregunta es: ¿por qué no Jerusalén? ¿Qué tiene que ver Galilea? ¿Por qué el Mesías está diciéndoles: vayan y díganle a mis hermanos que es el conteo del Omer y que tienen que ser diligentes, como se los dije antes de que fuera puesto en el madero, que tenemos que encontrarnos en Galilea? ¿Por qué Galilea? ¿Qué tiene que ver Galilea con el conteo del Omer? En la mente del judío del siglo I, como lo entendían quienes lo escucharon,
y cómo lo interpretaban. Dice Hechos capítulo 1 del verso 6 al 8. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Adón, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y él les contesta, no es de ustedes saber los tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibirán el poder del Ruach HaKodesh que vendrá sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el siglo I, Galilea era conocida como Galilea de los gentiles o Galilea de las naciones. Ahí estaban las 10 ciudades romanas que le llamaban Decápolis. Por lo tanto, ir a Galilea en el lenguaje del maestro es ir a las naciones. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El nombre Galilea viene también de la palabra Gilgal o Galel, que significa un círculo. Ir hasta lo último de la tierra es ir a Galilea, o ir a Galilea es ir a toda la tierra, al círculo de la tierra. Y entre tanto que los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, el libro de Juan capítulo 4 del 31 al 35, cuando viene y se encuentra con la mujer samaritana y está hablando acerca de beber agua y él le dice, si supieras quién te habla y el don del Eterno, pedirías que te diera agua y te daría agua viva. Y está él dialogando con esta mujer y vienen los discípulos diciendo, ya habrá comido, y le dicen, Rabí, come. Y él les dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Y entonces los talmidim decían el uno al otro, ¿acaso le había traído a alguien de comer? Y les contesta Yeshua, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que termine su obra. ¿No dicen ustedes que aún hay 4 meses y viene la cosecha? He aquí que les digo, levante sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la cosecha. Y este diálogo está ocurriendo en el libro de Juan, capítulo 31 al 35. Lo voy a leer aquí en mi escritura. Pero lo que este pasaje en el libro de Juan nos está enseñando, esta clave que dice el Mesías en el verso 35, ¿no dicen ustedes que hay 4 meses para que llegue la cosecha? He aquí que les digo, levanten sus ojos y miren los campos porque ya están listos para ser cosechados. La pregunta es, ¿cuándo Yeshua está hablando esto con los discípulos, con los samaritanos, para que ellos entiendan que está pronto a llegar la cosecha? Solamente hay 2 cosechas en el año. La cosecha del inicio del año con la lluvia temprana y la cosecha a final de año con la lluvia tardía. En primavera, la cosecha de primavera en el mes de Nisan y la cosecha que viene en el otoño, en el tiempo de Tisri, que es cuando vienen las lluvias de final de año. Y aquí el Mesías está diciendo, ¿no dicen que faltan 4 meses para la cosecha? La pregunta es, ¿cuándo está hablando él con la mujer samaritana? Y está hablando él con ella en tiempo de Shavuot, cuando termina el conteo del Omer, que la meta del Omer es llevarnos a Pentecostés o a Shavuot. El Mesías está hablando aquí con la mujer en Shavuot. Y si contamos del mes de Sivan 4 meses hacia adelante, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tisri, él está hablando de la cosecha que vendrá 4 meses después. Pero no solamente se refiere a la cosecha agrícola. El mes de Tisri es característico por Rosh Hashanah o Yom Teruah, que es el inicio del día del juicio, y termina en Yom Kippur, donde se emiten los decretos, quién vive, quién muere, quién es próspero, quién va a ser pobre, etcétera, etcétera. Entonces, contar de Sivan desde Pentecostés o Shavuot 4 meses hacia adelante, el Mesías está tratando de darle un mensaje a los que están escuchándoles. Miren los campos, ya están listos para la cosecha. El grano no es el que ahorita puedes tú estar sembrando, sino es el que ya el Padre previamente puso de acuerdo a la halajá, lo que dijimos al inicio, que el grano del Omer no es algo que tienes que poner y esperar a que crezca, es algo que ya está en el suelo
previamente al conteo del Omer. Y el Eterno siempre se caracteriza porque Él prepara las cosas para todos nosotros con anticipación, como en el libro de Esther. Antes de que venga la enfermedad o el mal, Él ya proveyó la cura para la situación difícil o la situación que se aproxima. Y aquí el Mesías les está diciendo esto: miren los campos, ya están listos para cosechar, para que en el día del juicio nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dice este versículo en 1 Corintios 15, del 20 al 26. Mas ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos. Primicias, Bikurim, de los que durmieron es hecho. Bikurim es el día 17 de Nisan. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre y también por un hombre la resurrección de los muertos, porque de la manera en que Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados, mas cada uno en su orden. El Mesías, los Bikurim, y después los que son del Mesías en su venida. Y después vendrá el fin, cuando entregará el reino al Elohim y al Padre, cuando quitará todo imperio y toda potestad, potencia, porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Entonces aquí, luego los que son del Mesías en su venida, aquí se está refiriendo a la cosecha que está por venir en Yom Kippur y desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. El Mesías, sabemos, ya vino y cumplió con todos los moedim de inicio de año: 14 de Nisan, 15 de Nisan, los panes sin levadura, puesto en la tumba. Al tercer día, 17 de Nisan, se levanta de entre los muertos y dice: no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos de poder de lo alto. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, se cumple la promesa que el Eterno habló por medio de los profetas y envía el Ruach HaKodesh al corazón de todos los creyentes, y con esto se cumplen las primeras 4 festividades de inicio de año. Todavía falta por cumplirse cronológicamente la resurrección de los muertos, que dice precisamente 1 Corintios 15, el Shliach, Rav Shaul, dice: he aquí les digo un misterio, un sod. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la final trompeta. Y todo esto tiene que ver con el lenguaje de lo que es la institución del reino de los cielos aquí en la tierra. Pero el Mesías es la primicia. Primero Él y después los que creemos juntamente con el Mesías. Y esto es nuestra esperanza. Dice el libro de Hebreos del capítulo 12, verso 12 al 13, el verso 14 y del 18 al 24. Dice: por lo cual, levanten las manos caídas y las rodillas descoyuntadas, y hagan derechos sus pasos a sus pies, para que lo que es cojo no salga fuera del camino, antes que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Eterno. Porque no se han acercado al monte que se podía tocar, al fuego encendido, al turbión y a la oscuridad, a la tempestad y al sonido del shofar, y a la voz de las palabras, las cuales los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían tolerar lo que se hablaba, y que si aún una bestia tocara el monte, podría ser apedreada o pasada por la lanza. Y tan terrible era cosa lo que se veía, que Moshe dijo: estoy asombrado y temblando. No nos hemos acercado al monte Sinaí, es lo que dice el autor del libro de los Hebreos con todo este contexto. Dice: mas se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Elohim viviente, a Jerusalén Sholmala, la Jerusalén de lo alto, a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la quejilá de los primogénitos que están tomados por lista en los cielos, a Elohim, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, a Yeshua, el mediador del pacto establecido, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Y aquí podemos ver claramente que nuestra meta, nuestra esperanza, no es tanto solamente como es el proceso de la manifestación del Mesías, que si el Mesías fue puesto en el madero en el día 14 y padeció
y murió, y no sucediera nada más como dice el libro, el canto que hicimos en Pesach, que es, nos hubiera bastado, da lleno, da lleno, da lleno. Si hubiera ido el Mesías a la cruz y hubiera padecido y hubiera sanado nuestras llagas, nos hubiera bastado, aunque no hubiera vencido a la muerte. Mas fue puesto en una tumba y la tumba no lo pudo contener y venció la muerte. Nos hubiera bastado si hasta ahí hubieran sucedido los eventos. Y de ahí no es un canto profético porque nos va llevando desde el inicio hasta el final de la construcción del santuario con la venida del Mesías. Y los autores de estos cantos deben haber tenido visión del Ruach HaKodesh para poder escribir esto, para que la comunidad tenga esperanza en las cosas venideras. Si el Mesías venció la muerte y no hubiera dicho, los espero en el camino a Galilea, nos hubiera bastado porque venció a la muerte. Mas, sin embargo, en su grande amor, en su grande paciencia, en la grande esperanza en la institución del reino de los cielos, el Eterno, por medio del Mesías, nos dice, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos de poder de lo alto. De tal manera que precisamente en el monte del templo, lo que dice el libro de los Hechos, en el capítulo 2, somos hechos partícipes del don celestial. Y ahora, no solamente el Mesías padece, sufre, vence a la muerte, sino que también establece una quejilá de los tiempos postreros. El pueblo de Israel esperaba, de acuerdo a las palabras de nuestro maestro Moshe, que con la venida del Mesías, él iba a venir a instituir una comunidad de creyentes, una quejilá escatológica. Y el libro de los Hechos nos dice claramente que había más de 120 en el aposento alto. De acuerdo a la halajá en el Tratado Sanedrín del Talmud, dice que para poder instituir una comunidad en cualquier parte del territorio de Israel, es necesario que haya un mínimo de 120 personas, 70 miembros del Sanedrín Gadol, 23 miembros del Sanedrín Catán, un peluquero, un carnicero, un maestro de escuela, etcétera, etcétera. Y tenemos un conjunto de mínimo 120. Y el libro de los Hechos nos narra que los detalles que especifica la halajá están cumpliéndose en lo que está sucediendo ahí. Había más de 120 en el aposento o en la casa que está en lo alto de Jerusalén. ¿Cuál es ese aposento alto, esa casa alta? Es el monte del templo, es el santuario del Eterno. Todo el libro de los Hechos nos narran los primeros capítulos lo que está sucediendo en el santuario. Pedro y Juan iban a la hora de la oración y llegaron a la puerta que se llama La Hermosa, y luego más adelante dice que los ángeles se les aparecieron, dice no dejen de hablar todo esto que el Eterno les ha estado mandando, y son sueltos de las cadenas, etcétera, etcétera. Todo el inicio del libro de los Hechos toma lugar en el santuario, porque es importante que entendamos que una vez enviado el Ruach HaKodesh a nuestros corazones, la comunidad de creyentes escatológica está siendo establecida por medio del Mesías, y ahora las reglas del juego están siendo cambiadas. Y eso lo podemos notar en estos tiempos postreros que nos ha tocado vivir, en los cuales cientos de miles de personas están viniendo al conocimiento de la Torá y están buscando con grande fervor el entender los secretos del Mesías, los secretos de la Torá. Y bendito sea el Eterno, que somos la generación que nos tocará seguramente ver la venida del Mesías, y debemos contar el Omer con temor y con reverencia y pedirle al Eterno que seamos hallados dignos de poder ver nuestros nombres inscritos en el libro de la vida en el día postrero. Y que el Eterno nos ayude en este conteo y que no olvidemos ninguno de los días, porque equivale a un día purificado, un día por año de vida. 40 o hasta 70 es el periodo de años que vivirán los justos, dice el rey David en uno de los salmos, y 70 años, dicen los sabios de Israel. Cada día de Yom Kippur podemos también renovarnos. Pesaj es un tipo de Yom Kippur. Y en Yom Kippur comenzamos un nuevo comienzo. Los sabios de Israel dicen, si en 70 años de vida que el Eterno nos prometió, solamente tuviéramos un Yom Kippur para purificar nuestras transgresiones, dayenu, nos hubiera bastado.
pero en su grande amor, en su grande misericordia, nos da un Yom Kippur por año. Y eso es una grande oportunidad de ser mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores líderes en la comunidad. El conteo del Omer es en realidad lo que necesitamos para llegar al Sinaí y presentarnos delante del Eterno con temor y con reverencia. Shalom.